único que ha visto al Zodiaco sin máscara desapareció? No, esto no es suficiente. Esta es una gran historia. Esta es la historia, ¿lo entiendes? Tenemos que llegar allá. Weigand es un informante esencial. Si tiene y quiere decir algo, que lo diga en 60 minutos. El padre Keegan tiene antecedentes de relaciones homosexuales con niños pequeños. Muere Charles Foster Kane, figura de gran relieve. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 13 de junio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli. Y como lo hemos hecho a lo largo de estos fines de semana, seguimos adelante con nuestros especiales, nuestros Top 40, y el día de hoy pues tenemos uno bien interesante, sobre todo en estos tiempos. Se trata del Top 40 de películas que tienen que ver con el mundo del periodismo, inspiradas en personajes o acontecimientos de la vida real, porque hay otras pues que ficcionan también esta magnífica profesión. Y para ir del 40 al 1, me complace mucho tener un gran invitado aquí con nosotros esta mañana, qué pena hacerlo madrugar. Integrante de la mesa de trabajo de 6 AM Hoy por Hoy, un hombre también dedicado a las columnas, su recorrido en los medios pues es bien notorio y es un bacán. Se trata de don Jorge Espinosa. Don Jorge, qué placer tenerlo, bienvenido a De Película de Caracol Radio. ¿Qué pasa, Alcalá? Qué bueno que me haya invitado, qué gusto estar en este programa. A todos los oyentes de Caracol Radio también muy buenos días. Y la madrugada ya es un hábito, Alcalá, ya después de cierto tiempo uno ya no duerme más de estas horas así quiera. ¿Y esas horas taciturnas que se las pasa en medio de las columnas y en las noticias, me imagino, Jorge? No, la verdad es que yo soy generalmente un tipo de acostarse muy temprano, tipo 9 de la noche, incluso en fin de semana. Los que tienen hijos que tienen todavía un pañal creo que me entienden perfectamente. Uno llega la noche y está liquidado, ya no queda tiempo ni para ver cine, cosa que es una cosa que es muy trágica, por cierto. Bueno, pues Jorge, iremos del 40 al 1 en este mundo del cine, hablando de otro mundo maravilloso como es el periodismo. Así que vamos con nuestro lugar número 40. Número 40. I've got an assignment for you. Juarez, Mexico. Over the last few years, 375 Mexican women have been raped and murdered. No one is yet to be charged. An additional 700 Mexican women are still missing. No one knows who, no one knows why. You want to find out? Y empezamos este conteo, este lugar número 40, Jorge, con esta película Border Town, o conocida en algunos lugares como Ciudad del Silencio, un largometraje del año 2006 con Gregory Nava y con la diva J-Lo, Jennifer López. Y Jorge, siempre que uno escucha a Juárez, se le viene a la mente barbarie y desilusión. Sí, es verdad. Esa es una lista. Usted cuando me envió la lista de las películas de cuáles yo recordaba, hay algunas que no recordaba, luego las he ido recordando con el tiempo. Este es un gran género, el género de las películas que tienen que ver con este oficio del periodismo. Y es cierto, cuando uno oye de Juárez es exactamente lo que siente. Acabo de terminar la novela de su amigo Guillermo Arriaga, el gran guionista, claro, Salvar el Fuego, que tiene todo eso que ver con esa frontera entre los Estados Unidos y México. Ahí ocurre una parte de la novela y es cierto que es inevitable, que supongo que es lo mismo que pasa cuando la gente que está en otras partes oye Bogotá, ¿no? Pensar en que ese es un mundo en el que solamente hay criminales, ¿no? Y aquí la historia pues la conduce el personaje inspirado en la vida real, Jennifer López, Lauren, una mujer de Chicago que empieza a ver cómo estas mujeres no solo están sometidas a jornadas extenuantes y casi que esclavizantes de trabajo que superan las 18 horas, sino que además de eso terminan siendo violadas, mutiladas, asesinadas y con la complicidad de las autoridades. Sí, incluso creo que parte de esta película, no sé si la película formalmente, pero hay una novela del escritor chileno
mexicano por adopción, Roberto Bolaño, que se titula Detectives Salvajes, que tiene todo que ver con esos crímenes. O tal vez es 2666, una de las dos novelas largas que escribió Bolaño, y tiene que ver con esos crímenes de esas mujeres en esas zonas. Y yo creo que nunca se ha esclarecido bien qué es lo que ocurre, si hay una especie de asesino en serie que sería muy prolífico en términos de la cantidad de gente que ha logrado matar sin que lo capturen, o es que es más bien un asunto entre mafiosos, ¿no? Y por supuesto con la complicidad de autoridades que, como cuenta Arriaga en el libro, hacen parte de todo el entramado de corrupción. Pero sí, esa es una película, yo no estoy seguro de que esté muy bien calificada, pero en efecto el tema que trata es muy interesante. Número 39. Así que criticás. Cuando escribo críticas de películas. 5 años tardé en hacerla yo. Soy un intermediario entre las películas y el público. Vos, 5 minutos en destrozarla. Gracias a mi trabajo, la gente puede discernir una obra de arte de un producto menor, por decirlo de alguna manera. Llegamos a la posición número 39 con una cinta argentina de 2013, El Crítico, dirigida y escrita por Hernán Gershuni. Y usted, Jorge, es muy afín también al periodismo cultural, ¿no? Sí, así empecé, haciendo radio, hablando de libros, un poco de películas, de música, y entonces es como un periodismo distinto, porque García Márquez yo creo que decía que todo periodismo es investigativo como por definición, y en el caso del periodismo cultural creo que se refería a que si uno quiere hablar de algo pues tiene que entender de qué está hablando. Es lo elemental, si es una película o si es un libro o si es una obra de arte, en fin. Y yo creo que es un periodismo que en Colombia hace mucha falta. No sé usted qué piensa, Alcalá, pero en radio creo que hacemos un medio esfuerzo y la Radio Nacional creo que lo hace bien, pero las publicaciones cada día son más escasas, ¿no? Ya no existe ni siquiera Arcadia. Sí. Que podía tener un espacio para que la gente hablara de cosas que eran interesantes. Existe una muy buena revista de cine en Medellín, la famosa revista Kinetoscopio, que dirige don Juan Carlos González, pero no creo que sea muy masiva, ¿no? Sí, infortunadamente, Jorge, el periodismo que vende no es el cultural, y las empresas no le apuestan a ese tipo de periodismo, y por lo general logran que este tipo de información pues desaparezca. Y esto de un poco refleja la película del año 2003, El Crítico, porque es prácticamente un biopic, un pseudo documental por parte de Hernán Gershuni acerca de esa profesión que no es bien vista, que incluso por los mismos fanáticos del cine no gusta mucho, que es el crítico de cine, que es como esa barrera que está entre los largometrajes y las audiencias. Y no sé usted, Jorge, si usted le cree a los críticos. O sea, si usted un crítico le dice que una película no es buena, ¿usted igual le cree o va por otra vía? Fíjese que esa es una cosa curiosa, porque yo le quiero preguntar lo siguiente de los oyentes que nos están oyendo, que en su casa o donde sea que estén se contesten la pregunta. Cuando usted va a hacer una tarde de películas en su casa, ¿usted qué tanto revisa las calificaciones, por ejemplo, de Internet Movie Database para decidir si va a poner la película o no? Yo lo hago. Sí. Y si la película tiene menos de 7, probablemente no la quiero ver. Luego, le estoy creyendo a esas personas que generalmente no son críticos, sino más bien personas como usted o como yo, o como mucha gente que le gusta mucho el cine y que puede entrar y calificar las películas en IMDb para que otras personas puedan saber cómo les ha parecido. Luego, hacerle caso a cualquiera y no a una persona que lo ha estudiado parecería más bien como una necedad. El tema del crítico, Alcalá, es que con alguna frecuencia se vuelve un poquito harto, ¿no? Porque hay que ver solamente el cine de Truffaut y el cine francés. Eso es carreta, uno tiene que ver lo que uno le gusta. Exacto, usted es de los míos. Y ese crítico sufre en carne propia lo que usted acaba de decir de la película del año 2013, El Crítico, una producción que tenía Dolores Fonsi, muy recordada por ese verano del 98. Número 38. Esta es una historia real. La historia de un periodista que, armado con su cámara, se convirtió en un cabeza rapada. Un hombre que arriesgó su vida para contar la verdad. Su verdadero nombre, así como el de otras personas y lugares, permanece oculto por razones de seguridad. Este es su testimonio. Del año 2005, Diario de un Skin, y esta película muestra de una forma muy explícita hasta dónde puede llegar un periodista
por descubrir la verdad hasta el punto de arriesgar su vida, Jorge. Yo he luchado Sí, por la causa y sí, esta la vi, me gustó mucho, y es una de esas películas que explora un asunto que yo creo que no sé si en el 2005 era tan frecuente como está siendo en los últimos años, ¿no? Cuando parece que el neonazismo está volviendo a surgir otra vez en el mundo, incluso como una alternativa política en lugares como Alemania, por ejemplo, que curiosamente logró pasar esa historia de la Segunda Guerra Mundial y ahora han tenido un partido de extrema derecha que parece coquetear con algunas ideas neonazistas, pero que creo que con todo lo que está pasando últimamente, Alcalá es una película de esas que uno podría tener por ahí, ¿no? Y en esta historia, Jorge, uno empieza a ver que esas también mal llamadas barras bravas tienen, o sea, una orfandad, una ausencia de ideologías y terminan involucrándose hasta en casos de neonazis como lo muestran estos ultras españoles del Real Madrid. Sí, que claro, creo que incluso hay una película muy parecida también con los hooligans, creo que incluso tiene 2 partes, y ahora que estoy recordando acá, ese libro está basado, esa película está basada en un libro de Antonio Salas, que entre otras cosas fue el autor de El Palestino, que no es el único libro que ha escrito, pero ese Palestino es de los que él ha escrito, el único que yo he leído y que tiene todo que ver con el terrorismo en esa parte del mundo, ¿no? Y cómo se logran infiltrar en organizaciones terroristas que tienen en ese caso relaciones con Hamas, que es la organización, digamos, terrorista, bueno, para algunos terrorista, para otros no, que defiende la causa palestina a su manera. Así que, bueno, buena película. Yo no le digo que no la tenía en mis cuentas como una de esas que uno pudiera poner en una lista de 40 películas sobre periodismo, pero en efecto es sobre aquello, claro. Número 37. Hola. Hola. Escucha, no quiero molestarte con esto, pero a Marcus lo llamaron de Save the Children respecto al artículo que hiciste. El reportaje de la plantación de cacao. Dicen que no es Youssef Male el de la portada. ¿Qué es él? Ya no me acuerdo, entrevisté a ambos muchachos. Llegamos al año 2015 con esta producción True Story o Historia Verdadera, una película de Rupert Gold protagonizada por Jonah Hill, aquí viéndolo en un papel dramático cuando lo de él pues se iba a conocer en la comedia, y un polivalente actor, James Franco, y esta historia está relacionada muy con una de sus casas, Jorge, con el New York Times y la famosa vida de Michael Finkel. Sí, esa la vi también. De hecho, la vi hace poco porque bueno, no sé si usted comparte la opinión, pero el hecho de que en la nómina de actores esté Jonah Hill mucho más que James Franco, que ambos están muy bien, obviamente. James Franco es un gran actor, pero yo creo que Jonah Hill, después de las películas que ha hecho, sobre todo aquella de béisbol que hace junto... Sí, Moneyball. Moneyball es un gran actor, yo creo que es un tipo de un enorme talento. Y es una buena película, mantiene un poco la tensión durante todos los minutos que la película dura, ¿no? Que es un poco eso que decía Hitchcock, la película tiene que durar el tiempo suficiente para que la gente no se vaya a orinar en su asiento, pero también que mantenga la tensión, claro, que no dure más tiempo del que uno puede aguantar sin ir al baño, cosa que El Padrino no cumplió y... Dios mío, nos quitamos todos el sombrero, ¿no? Porque dura como, no sé, 9 horas las 3 películas. Y que mantenga la atención durante todo el tiempo, que la gente no se quede dormida. Creo que eso lo logra True Story, que es en efecto la historia del periodista Michael Finkel, sí. Y me gusta mucho esa crítica que hace y también pues una especie de valores que trata de mostrarle a la audiencia, Jorge, y es el tema de hasta qué punto está la ética del periodista como tal a la hora de conseguir una buena historia y que tanto lo puede marcar el resto de su vida, como le pasó al mismo Michael Finkel, que se la jugó con una historia que creyó que iba a ser el punto más grande y terminó marcándole el resto de su vida hasta que terminó escribiendo esa famosa novela True Story. Sí, que además es un poco la historia repetida cuando usted está lidiando con criminales que no tienen eso que llaman los gringos un moral compass, como una idea muy clara de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y es que creo que, no sé, me imagino que en la lista está, por ejemplo, Zodiaco y algunas de las películas que han lidiado como con serial killers, y es que si usted se involucra mucho en una historia como esas puede terminar pasándola muy mal, ¿no? O sea, puede incluso terminar perdiendo todo, hasta la identidad, en este caso. Y si hay un tema que le encante a los norteamericanos es el de los asesinos en serie. Por favor, y a mí también, eso, el día que haga una lista de películas de serial killers, pero de cabeza estoy ahí. Número
Número 36. Puerto Rico, USA. Where's the taxi? We've been waiting here an hour already. Hey, so how is it? Puerto Rico's 26th anniversary is a U.S. Commonwealth. At a moment of pride. This is going to be a great day, my friends. On a day of celebration. What are you going to do with me? We're not going to hurt you, don't worry. Y en 1990 llegó un largometraje de los Estados Unidos de América con una historia un poco recurrente, Jorge, y es el de la intervención norteamericana en tierra extranjera, poniendo o quitando presidentes o incluso financiando grupos rebeldes en contra del gobierno. Eso es algo de lo que va a Show of Force o bajo otra bandera, como se presentó en algunos países, esta película que mostraba esa historia, insisto, recurrente de los Estados Unidos interfiriendo en la política extranjera. Sí, Bruno Barreto, ¿no? Sí, señor. En la dirección. El director de esa película, en la dirección, y Andy García, que aparece en la nómina de los actores. Sí, es una película de esas que en efecto trata un asunto recurrente, pero ¿sabe por qué es recurrente el tema en las películas y en los libros? Porque es que ha sido recurrente que los Estados Unidos se involucren en asuntos del patio trasero, como nos denominan a nosotros los que estamos, digamos, de México, incluyendo México hacia abajo. Entonces sí, en efecto es un tema recurrente, pero creo que es por eso. En estos días vi, qué pena me salgo un poco del tema, pero volví a ver nacido un 4 de julio, que bien envejece esa película. Es decir, es cada vez que uno la ve es mejor. Y claro, no es lo mismo ni es sobre periodistas, pero sí sobre la intervención de los Estados Unidos, en este caso en la guerra del Vietnam, ¿no? Que hay un papel de Tom Cruise que es un papelón. No, y del maestro Oliver Stone, que sabe poner el dedo en la llaga. Además es Oliver Stone, que es un tipo muy crítico. Sí, pero bueno, hablando de esta película, en efecto, ese es el tema que trata, creo que en Puerto Rico, ¿no? Sí, Puerto Rico, finales de los 70, y el FBI involucrado con el asesinato de los opositores a un gobierno títere que estaba en favor de la famosa adhesión por parte de Puerto Rico a los Estados Unidos de América en contra, pues, del deseo popular, o de la mayoría del deseo popular. Así es, tema recurrente con Estados Unidos que no han cambiado mucho. Han cambiado tal vez las maneras, ahora son menos grotescos en la intervención frontal, pero lo siguen haciendo, Alcalá, lo siguen haciendo. Número 35. On today, come in, over. Withdrawing tanks. Withdrawing tanks. Position Zebra 87. Zebra 87. Y con A Story of G.I. Joe, y no es una película de superhéroes, de 1945, avanzamos en este conteo en la posición número 35, un largometraje de William Wellman, que tenía a su majestad, uno de los grandes del cine de Hollywood de todos los tiempos, Robert Mitchum, como uno de sus protagonistas. Y ya que lo tengo aquí, Jorge, siempre le hago la misma pregunta a mis compañeros de Caracol Radio, del mundo del periodismo. ¿También es su deseo, o en algún punto de su vida le seduce o le sedujo el ser corresponsal de guerra? ¿Sabe que no? Bueno, no, Alcalá. Yo creo que porque yo llegué al periodismo cuando ya ni siquiera se estaba hablando mucho en las salas de redacción del Caguán, ¿no? Que digamos es un episodio en el que mucha gente muchos periodistas, sobre todo de grandes ciudades, pudieron enfrentarse por lo menos a los grupos involucrados en el conflicto, digamos, no sé muy bien si a la guerra. Y las únicas 2 veces que he hecho un cubrimiento así, como en caliente, de cosas de orden público, yo no sé si es un trabajo, creo que no soy muy bueno haciéndolo, por una parte, como esa calentura permanente, no sé si va conmigo. Y sobre todo creo que en eso, pues este país ha cambiado un poco. Y eso tiene como 2 maneras de verlo. Por una parte, que el periodismo regional sigue padeciendo lo peor que pasa en este país, porque uno en Bogotá con un micrófono en su casa o en Caracol en la 67 está muy tranquilo, ¿no? Pero la gente que vive en regiones que son jodidas, no. Poniendo el pecho. Esa gente sí la pasa mal. Sí, poniendo el pecho. Esto es un clasicazo, ¿eh? Clásico de clásicos en blanco y negro, cuando se hacían las películas cero CGI y con miles de extras, y aquí pues la historia de ese famoso periodista que empezó a cubrir la guerra y que empezó a mostrar estas historias de cada soldado. Sí, señor, ese mismo. Claro. En la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto ahí en medio de esas tropas norteamericanas. De 1945, The Story of G.I. Joe con Robert Mitchum. Número 34.
Gracias, señor. Se lo agradezco mucho, no se arrepentirá. Mi nombre es Corbin O'Brien. Tengo muchos títulos, entre ellos instructor superior. Asistirá a mi clase en The Hill. Detenga el vehículo. Apague el motor. Identificación. En el 34, un nombre de un director que va a aparecer frecuentemente en este listado, ya lo habíamos nombrado a Jorge, el maestro Oliver Stone, con la película basada, por supuesto, en hechos reales, Snowden, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, donde Tom Wilkinson era ese periodista que empezaba a investigar estos asuntos que descubrió ese famoso analista de la agencia, ¿no? Sí, buena película también y un buen personaje, el de Snowden. Obviamente el peligro, creo, de ver películas que cuenta o que hace Oliver Stone sobre asuntos que tienen que ver con, en este caso, la seguridad nacional y con la manera como el gobierno americano se involucra en la vida de la gente, de la vida de su gente, además, es que uno sabe que ahí hay pues una cierta mirada interesada, ¿no? Porque Oliver Stone, además de ser un gran amigo de Chávez, es un crítico enorme de eso que llaman todavía el imperialismo americano, ¿no? Es un tipo de estos como muy, digamos, apasionado en sus opiniones políticas. Eso no invalida su cine de ninguna forma, es un gran maestro, pero sí hay que ver eso con inventario, ¿no? Ahora, en todo caso, me cae mejor Snowden que Julian Assange. Y una de las cosas que hay que valorarle a Oliver Stone es que finalmente cuando él plasma en su visión de autor, en un largometraje hechos de la vida real, como lo ha hecho en muchas de sus películas, pues utiliza eso, la visión de un autor, construyendo una obra y elevando hipótesis y teorías, algunas de ellas soportadas, otras simplemente en el terreno de la especulación, pero por lo menos no traslada la vida real tal cual, sino que le da ese toque cinematográfico. Sí, es cierto, y es un tipo arriesgado, además, es un tipo que está hablando de cosas que seguramente no son muy bienvenidas en los debates en Hollywood, a pesar de que Hollywood vota demócrata en general, ¿no? Yo creo que es en general un gremio en el que hay cosas de las que es mejor no hablar, y Oliver Stone se ha arriesgado siempre a hacerlos. Lo que pasa es que le ha lavado la cara también a los criminales que digamos coinciden con su ideología política. Todas estas amistades con los Castro y con Chávez, eso es una cosa que no, como si hablas tanto de libertad, tendrías que ser capaz de ver los horrores que se han cometido también de ese lado. Aquí los únicos malos no son los Bush. Número 33. He'd be in jail right now if it weren't for that editor of his, that Walter something. Walter Burns? That's it. Pulled a lot of strings with the state's attorney and the judge. That's what I call a real friend. That'd be Hildy. Y ahí, mientras nuestro personaje contesta el teléfono, llegamos a la posición número 33 con The Front Page, una película del 74, nace de una obra de teatro, tuvo una maravillosa versión con Rosalind Russell llamada Esa chica de viernes, y llega en 1974 una historia del gran Billy Wilder, Jorge, que retrata el periodismo desde un punto de vista cómico y lo que pasa al interior de un medio de comunicación, cómo se maneja la historia de acuerdo a los intereses no solo del dueño del negocio, sino también del propio público que compra los diarios en este caso. Sí, una de las últimas películas de probablemente uno de mis directores de cine favoritos de todos los tiempos. Yo creo que si hay alguien que esté hoy oyéndonos y que no haya tenido la posibilidad de ver alguna película de Billy Wilder, porque no sé, porque nació en generaciones posteriores o porque no lo tenía muy presente, yo creo que tienen que darse una pasada por el cine de ese enorme maestro que es Billy Wilder. O por lo menos que se vean El crepúsculo de los dioses o Sunset Boulevard, que empiecen por esa y verá que se enamoran. Sí. No, es de verdad un director de un talento. The Apartment, por ejemplo, es una película maravillosa. Some Like It Hot, que también tiene, digamos, ese tono humorístico. En fin, es un The Lost Weekend, que es sobre la historia de un borracho. Esa es súper recomendada en el tema del alcoholismo. El tema del alcoholismo, correcto, y es una película realmente extraordinaria. Y hombre, sí, yo creo que estoy con usted. Esa que usted ha mencionado puede ser una de esas películas que uno podría ver, y esta que tampoco se queda corta, ¿no? Billy Wilder es un gran maestro. Y aquí, sin duda. En Jack Lemmon, ¿no? Aquí. Jack Lemmon, claro, Jack Lemmon, Walter Matthau y una hermosa y muy joven Michelle Pfeiffer en uno de esos papeles, y él aquí pues hacía a Billy Wilder una semblanza en el celuloide a sus colegas de Chicago,
y cómo uno pues no podía vivirse en el otro, pero tenían esas fuertes discusiones que, Jorge, nosotros lo sabemos que estamos al interior de los medios, se viven día a día en las salas de redacción. Sí, hay mucha calentura y eso que yo creo que todo ha cambiado un poco, ¿no? Es decir, todo se ha tranquilizado con la llegada del internet y de alguna manera también creo que se ha perdido como la imagen clásica del reportero en su máquina de escribir que tenía que salir a la calle a buscarle historias, ¿no? La historia no le iba a llegar buscando en Google, la historia había que encontrarla en una esquina, en una calle. Número 32. Lo sé, debe ser una en 1.000.000 o una en 100.000. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya se lo dijo a 10 personas, es matemático. Sea bueno con la gente mientras sube, porque se los puede encontrar cuando baje. Usted, en especial, debería entender eso. En la posición número 32 aparece un film del Reino Unido, Filomena. Así se presentó para el público en habla hispana, el director Stephen Frears y un gran actor, uno que me encanta, Stephen Coogan, y la señora actriz Judi Dench en esta película inspirada en hechos reales, Jorge, sobre un periodista también que va hasta el final, un periodista de la BBC de Londres, a encontrar una verdad que resulta siendo amarga. Usted sabe que no la he visto y ahora que usted menciona la nómina de actores que tiene con la producción y con la actuación de Stephen Coogan y de Judi Dench, ni más ni menos, yo creo que es una película de esas que uno tendría que tratar de ver. Es más o menos reciente, usted dijo que la fecha es 2013. 2013, sí. La historia va de una mujer que por diferentes circunstancias, por esos avatares del destino, termina entregando a su hijo muy joven. Después, pues ella pasa una serie de circunstancias difíciles con el paso del tiempo, ya cuando está mayor, que es el papel de Judi Dench. Ella tiene que, o se da la tarea de encontrar a ese hijo perdido, y aunque en un principio pues su historia resulta siendo sensacionalista y todos los medios quieren cubrirla, la abandonan, hasta que el periodista de la BBC de Londres, interpretado por Steve Coogan, decide ayudarla y van hasta el final. Empiezan a investigar, invierten una gran cantidad de tiempo y dinero y así va la película. No les cuento más si no la han visto, para que lleguen, acompañen a estos personajes en ese viaje, en esta muy buena película que muestra también que el periodismo no solo está para cubrir noticias sensacionalistas, sino también historias de vida como esta de Filomena. Número 31. Come on, look happy. You're a happy girl. Happy girl. Oh, there it is. Now I can tell all my friends that you are happy. En el lugar número 31 nuevamente volvemos a esos periodistas de guerra con una película devastadora de Michael Winterbottom, que también, Jorge, se metió con el tema de Guantánamo. Se trata de A Mighty Heart, con la impresionante Angelina Jolie, y la historia, la de ese famoso periodista del Wall Street Journal, Danny Pearl, que estaba infiltrado, podría decirse, en los talibanes y termina perdiendo la vida. Camino a Guantánamo, sí. Sí, esos son unos años muy complejos de la política de los Estados Unidos, que por cierto no ha terminado. Es curioso, Alcalá, que no se hayan hecho más películas sobre las cosas que pasaron y que siguen pasando, muy probablemente en la base naval de la bahía de Guantánamo, que tiene unas características muy particulares, como que, por ejemplo, el gobierno cubano sigue recibiendo cada año el cheque de arriendo, pero nunca lo cobra, porque eso es un territorio que es de ellos, y en teoría el gobierno americano tendría que pagar por utilizar ese territorio de la isla, y lo hace con un cheque que el gobierno cubano, según entiendo, no cobra nunca, porque las cosas que pasan ahí pues no tienen nombre, y porque se ha descubierto además en la práctica que la tortura no funciona, porque la gente termina confesando lo que sea con tal de que dejen de torturarla, y eso cada 4 años, cada que hay una elección en los Estados Unidos, vuelve a ponerse otra vez sobre la mesa el asunto de la tortura, que si usted haría el ahogamiento de los detenidos en caso de que sea un asunto de seguridad nacional. La respuesta del republicano suele ser que sí, la del demócrata suele ser, eso creo que no sirve de nada. Número 30. In the year 1871, the Great Fire nearly destroyed Chicago. But out of the ashes of that catastrophe rose a new Chicago. Seguimos adelante en este conteo con esta película de 1948, Call Northside 777, con uno de los grandes, el gran Jimmy Stewart, ese actor
alto, desgarbado, podría decirse, pero que es uno de los grandes actores del cine de Hollywood de todos los tiempos. Sí, sin duda. James Stewart es uno de esos tipos que seguramente se graduará, bueno, ya se graduó hace mucho tiempo, pero que permanecerá siendo un clásico durante los años en los que podamos hablar de cine. Todo lo que hizo, lo hizo bien. Y en una de esas ciudades que probablemente junto a Nueva York más tienen magia para ser filmadas, aunque en Chicago se filma mucho menos que en Nueva York, que tiene barrios completos que viven de eso, ¿no? De lo que les pagan para filmarlos, concretamente la isla de Manhattan. Pero buena película y otro gran clásico. Usted no se quedó por acá en los últimos 20 años, se fue hasta bien atrás. Bien. Sí, esta producción pues muestra la historia de un reportero. El original se llamaba James Maguire. Y aquí James Stewart muestra una historia que también da una visión interesante del periodismo, Jorge, porque es ese periodismo que llega hasta el fondo, que no teme al poder de la autoridad o del Estado, que se mete en asuntos turbios, pero todo en búsqueda de la verdad. Y aquí en 1932, pues un hombre condenado injustamente termina siendo defendido entre comillas por un periodista que va hasta las últimas consecuencias en una ciudad donde se mostraba en esas primeras imágenes, en esos primeros minutos, la guerra contra el licor, que en ese tiempo pues era ilegal y era lo que causaba los mayores índices de delincuencia, Jorge. Claro, los famosos speakeasy, que ahora cuando pasó el tiempo y volvieron a levantar la prohibición contra el alcohol, porque se dieron cuenta de lo que es evidente, incluso con las drogas, y es que eso solamente beneficia al bandido, que sea ilegal, porque ilegalizarlo no hace que la gente consuma menos ni acaba con ese problema. Los speakeasies ahora se convirtieron en lugares en los que usted va y el atractivo es que fueron un speakeasy que sigue igual a como estaban en los 30. Y de esa época de la prohibición queda la famosa frase de Winston Churchill, que llegó un día a Estados Unidos, pidió un whisky, le dijeron que era prohibido y contestó que Estados Unidos era un país muy extraño, que la renta del alcohol se la dejaban a los bandidos, mientras que en Inglaterra en cambio se la cobraban al fisco. Número 29. Walter, I've got an item for you. Senator Taft is a horse's aft. Sit down, man. En el lugar número 29 llegamos a un biopic, a una biografía cinematográfica hecha para la televisión en 1998, Winchell, que tenía como gran protagonista Stanley Tucci, un hombre que también se mueve por diferentes géneros, fantasía, comedia, drama, estuvo hasta en los Juegos del Hambre, y aquí interpreta a Walter Winchell, uno de esos periodistas. Aquí la película me parece le da duro, los que lo han visto, que es de ese tipo de periodistas que simplemente está al servicio de los magnates y no se mete en problemas a la hora de que tenga que retirar sus contenidos o sus columnas. Eso pasa muy seguido también, Jorge. Sí, pasa muy, muy seguido. Stanley Tucci, otro gran actor. Es que uno se queda haciendo la lista de los actores en los Estados Unidos que digamos no son de clase A, no quiero decir que no son de los más famosos, y uno encuentra unos actores que son fantásticos, que no sé si es que han tenido la mala suerte de nacer en momentos en los que hay otros fenómenos extraordinarios. Ese es el caso, yo creo que de Stanley Tucci, la persona de la que hablaban al principio de ese recuerdo que usted puso. Yo creo que es el senador Robert Taft, un senador del Partido Republicano de los Estados Unidos que fue muy importante en el New Deal. Número 28. Lo siento, ¿qué? Es ilegal que un oficial de gobierno revele la identidad de un agente de la CIA encubierto. Bueno, yo no soy ninguna oficial de gobierno. No entiendo por qué lo dices. Ya habíamos hablado de esto. Mientras sepamos qué hacemos... Descuida, lo sabemos. ¿Tú sabes cómo encontrar a Van Doren? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio. Llegamos a una producción del año 2008, una película que tuvo una serie de inconvenientes para su distribución y, por supuesto, las críticas no fueron las mejores. Nothing But the Truth. Una producción protagonizada por la hermosa Kate Beckinsale, la mujer que ustedes pueden reconocer por ser esa vampiresa de esas películas de inframundo. Y aquí en esta producción se inspiran en una periodista de la vida real, Judith Miller. Y como por variar, Jorge, vemos a la CIA involucrada ahí en asuntos y periodistas que denuncian a la Central de Inteligencia Americana, pero que no tienen la mejor fortuna y empiezan a ser perseguidos cuando tratan de descubrir la verdad.
Sí, sobre ese es un gran género de películas sobre periodismo. Los periodistas, que curiosamente han sido muchas mujeres periodistas que se han enfrentado a este tipo de problemas, a eso que decían al principio de delatar a los agentes encubiertos de la CIA con las investigaciones. En este caso creo que la película incluso tiene que ver con Venezuela, por lo menos al principio. Y es verdad que no fue muy bien calificada. Y tenía una nómina de actores poderosa, Vera Farmiga, Matt Dillon, Angela Bassett, ni más ni menos. Pero también de esas que yo creo que más bien pasó con algo de pena por las carteleras. Por ejemplo, hay películas como esta, como La ciudad de las tormentas, como una que vamos a mirar más adelante, como 13 días, por ejemplo, que son películas que tocan ahí, ponen el dedo en la llaga, como se dice coloquialmente, y eso hace que pasen desapercibidas siendo grandes producciones. Siempre pongo el ejemplo de La ciudad de las tormentas porque hablaba de la intervención norteamericana en Irak, la supuesta presencia de armas de destrucción masiva, tenían gran reparto, al igual que esta película, tenía muy buen tema. Y ni siquiera los medios pues como que la dejan de lado, no hablan ni bien ni mal de ella para que pase prácticamente al olvido, precisamente por ser una película que desnuda un poco los problemas que ellos tienen. Sí, ahora más adelante lo comentaremos seguramente cuando se llegue el turno de una película que tiene que ver con eso, pero lo cierto es que eso de los medios, yo no sé si es una cosa que los medios se han acordado entre ellos, pero ese episodio concretamente de la guerra de Irak fue un episodio muy complejo para los medios, Alcalá, porque incluso los periódicos liberales de Estados Unidos, no estoy seguro del Post, pero el Times apoyó lo que decía el gobierno de Bush y después tuvo que salir a pedir perdón porque en lugar de investigar simplemente creyeron la verdad oficial de lo que decía el gobierno de las supuestas armas de destrucción masiva que no existían en Irak, porque esa guerra fue un invento, ¿no? Sobre ella, obviamente, la película Vice, ¿no? El vicepresidente Dick Cheney, una película más o menos reciente que es francamente aterradora e indignante. Número 27. Sexo oral. A Roger le gusta decir, si quieres escalar te tienes que arrodillar. ¿En serio? Pero el señor Ailes llegó a pedirle en forma directa sexo oral. O sea, siempre es un chiste o comentario como, eres sexy pero das mucho trabajo. Muy reciente, y también creo que sufrió esa discriminación por parte de los críticos y la dejaron ahí como a un lado, teniendo una buena historia, un gran reparto, un trabajo de maquillaje impresionante. Bombshell, aquí se presentó como el escándalo y la historia de Fox News y ese magnate que junto a Rupert Murdoch construyeron el canal conservador por excelencia de los Estados Unidos, Jorge, el señor Roger Ailes y sus problemillas con las mujeres y su acoso sexual y laboral. Sí, un periódico en España titulaba la reseña de la película Roger Ailes, el depredador sexual de la tele, y recordaba al principio el crítico Nando Salvá que el señor Ailes era uno de los mayores impulsores de la famosa teoría falsa, por supuesto, de que el presidente Obama era un musulmán nacido en Kenia, que después también utilizó el presidente Trump. Y en efecto, el brazo, digamos, político del ala dura del Partido Republicano, que es Fox News, y que terminó con este escándalo monumental de este hombre que acosaba a las mujeres que además se parecían todas entre ellas. Yo no sé si tuvo un tratamiento, digamos, siento que de la película se habló mucho. Alcalá, ¿usted tiene otra impresión? Sí se habló mucho, pero me parece que por ejemplo en la temporada de premios ahí como que la tuvieron dándole no con tanta fuerza como con sus contendoras. Apenas, pues obviamente maquillaje tenía que estar ahí. Las actrices que me parece que tenían un gran trabajo no estuvieron tan bien rankeadas en el tema de premios, no solo en los Oscars sino también en los Globo. Entonces me parece que ahí hubo un poquito de, pues esto es subjetivo, es una opinión muy personal, pero me parece que por el tema que trataba no tuvo la fuerza que merecía. Sí, puede ser que sí. Y eso que la película se hizo cuando ya el Me Too era todo un movimiento en el mundo, ¿no? Sí. Es decir, se supone que era un tema de esos que llaman mainstream, y sin embargo es posible que usted tenga razón y que si usted tiene en cuenta eso, la película no fue tan exitosa como debió serla. Puede ser cierto. Número 26. My entire staff feels the same way. Oh, Ed, what do Alice or I know about newspapers? Gives you an income. We never even come down here except twice a year for You're meetings. invited every day. Jorge, yo cada vez que escucho a Humphrey Bogart parece es como escuchar una pieza de música clásica o cualquier buena canción. Es que
figura de Humphrey Bogart en el cine es impresionante, a pesar de que muchos no lo consideran un gran actor, sino simplemente un hombre muy carismático. Y aquí interpretando a uno de esos periodistas que hacían todo porque su negocio no desapareciera en la película Deadline USA, o El Cuarto Poder, de Richard Brooks, una película que lo tenía él en una de sus muy buenas épocas. Sí, yo no sé si alguien de verdad se atreve a decir que no era un gran actor. El actor que se fumó todas las existencias de cigarrillos que quedaban en la Segunda Guerra Mundial cuando filmó Casablanca, y que interpretó de manera magistral al famoso detective que buscaba la estatua, que no era una estatua realmente, era como una especie de aguilucho. Claro, el halcón maltés. El halcón maltés, hombre, claro. Libro basado en una novela de Hammett, que tiene unas novelas policíacas que son fantásticas, y esta también es una muy buena película que nos mostró además lo que sería el negocio del periodismo en estos tiempos que vivimos. Porque el periodismo es un negocio, es decir, esto hay que mantenerlo, nosotros tenemos que comer de algo. Y fíjese, estamos en esa misma circunstancia, tratando de hacer lo posible para que las cosas no desaparezcan. Exactamente, y viene bien porque en estos momentos, no solo por el tema del COVID y de la pandemia, sino también por el nuevo orden mundial, pues muchos medios se están cerrando, pero eso no es nuevo. Ya lo hablaba Deadline USA en 1952 de la historia real del cierre del Sun de New York, que se hizo precisamente en el inicio de esta década de los 50. Nuestro lugar número 26, Deadline USA. Número 25. Reuter. Who is this man? Do any of you know him? The Times' last editorial described him as the most intelligent man in Europe. Continuamos aquí en De Película, y cuando uno ve los despachos internacionales y las imágenes que vienen de otras latitudes, siempre ahí está el logo de Reuters. Y muchos se preguntan, o si usted quiere saber quién fue ese hombre, pues un buen acercamiento, Jorge, es esta biografía cinematográfica Dispatch from Reuters de 1940, la historia de Paul Julius Reuter, el fundador de la Agencia Internacional de Noticias, que hoy, 2020, sigue dando su información al mundo. Sigue dando información al mundo, tienen oficinas en buena parte del mundo. Esta es otra de esas clásicas que yo no he visto, incluso ni siquiera sé si es fácil de conseguir, si uno la quiere ver en alguna plataforma de streaming que existe, Alcalá, por ahí. Sí, esta se puede ver por Google Play, paga uno lo que vale una entrada de cine y usted puede visualizar esta película. El único problema es que no la consigue en español latino, sino tiene que verla en inglés, pero le puede activar los subtítulos en inglés. Claro, tiene ese problema Google Play, ¿no? Google Play no tiene traducciones en español en subtítulos de prácticamente ninguna de las películas que tienen en el catálogo, que es un catálogo, le quiero decir, muy amplio, mucho más amplio, pero mucho más amplio que el catálogo de Netflix y que de Amazon Prime. O sea, ahí usted encuentra prácticamente todo. Pero esta producción sí fácilmente pueden tener acceso a ella, que tenía uno de los grandes actores, Edward G. Robinson, que cuando muchos hablan de Al Pacino en Cara Cortada, pues tendrían que irse varios años atrás para ver la versión original de este hombre siendo ese mafioso que no traficaba cocaína, sino, como hablábamos antes, licor en la época de la prohibición, Jorge. Reuters, probablemente una de las primeras agencias de noticias del mundo que se mantiene y que además empezó a hacer, digamos, periodismo desde el principio, porque en algún momento el periodismo era un asunto partidista. Los periódicos apoyaban abiertamente partidos políticos. Este señor británico, aunque alemán de nacimiento, pues una figura absolutamente relevante en este gremio. Número 24. En las zonas de guerra, los padres duermen por la noche sin saber si sus hijos verán otro día. Esa es una medida del miedo que yo jamás sentiré. Posición número 24, y como nuestros oyentes se habrán podido dar cuenta, Jorge, el tema de los corresponsales de guerra es recurrente en el cine de Hollywood, con esta producción que ocupa esta posición, A Private War, o La corresponsal, como se presentó en algunos países, y con una mujer maravillosa, una señora actriz muy bella, Rosamund Pike, que había estado nada menos y nada más que Timor Oriental
Camboya, mejor dicho, donde existiera conflicto, ella lo cubría hasta que termina por allá en Oriente Medio. Sí, en Siria, cubriendo la guerra civil siria. Hágame el favor. Sí, y yo creo que es mejor no contar mucho más de lo que pasa después. Pero sí, en efecto, esta también tiene a Stanley Tucci, por cierto, ¿no? Sí está Stanley Tucci en ese papel que resulta siendo como una especie de apoyo ahí. Sí, me decía mi esposa en estos días a propósito de la guerra en Siria y que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Con el trabajo que hacen los medios occidentales. Y Alcalá, y es que cuando hay un atentado terrorista de algún tipo en una gran ciudad, quiero decir una ciudad, digamos, de destino común para la gente que hace turismo, diga usted Roma, Milán, París, Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Boston, hay todo tipo de manifestaciones en el mundo de solidaridad, que por supuesto es bienvenida, pero cuando ocurre lo mismo en Siria o en países incluso que están todavía menos en el ojo de la gente, por ejemplo Mali o la República Democrática del Congo o Nigeria, que también tiene unos líos terribles con Boko Haram, hay más bien como una especie de silencio, ¿no? Luego, por eso el trabajo de estos periodistas que son capaces de hacer esto, de retratar el horror de lo que ocurrió, por ejemplo, en Siria, es muy importante, porque la gente desconoce que el mundo, sí, no es un mundo de Segunda Guerra Mundial, pero es un mundo en el que se mueren todavía miles de personas cada día por cuenta de unas guerras que con frecuencia son ridículas. Número 23. Otra vez no hay acceso. Necesitamos más servidores. Sí, ese es el precio por darle al mundo noticias gratis. No tenemos dinero. Tengo unos cuantos euros ahorrados. Son como 12 máquinas en eBay. ¿No estamos inspirados? ¿Hombres con propósito? ¿Capaces y generosos también? Con ese diálogo de esta película perteneciente al año 2013 de Feed the State, la historia de Julian Assange, pues va un poco de la historia de cómo muchas veces se enarbolan, Jorge, las banderas del periodismo independiente que no es financiado en este caso, pero me parece que aquí esta película muestra cómo ese mismo Assange en compañía de Daniel empiezan a perder el camino y todo este asunto de los famosos Wikileaks se salen de las manos y crean algo que finalmente no terminó en nada, o un par de renuncias a mi modo de ver. Sí, yo creo que Wikileaks fue muy sorprendente porque probablemente fue la primera vez que el periodismo mundial tuvo que enfrentarse como a esta cantidad masiva de información que contaba cosas que todavía hoy siguen siendo escandalosas. Todavía usted encuentra publicaciones periodísticas recientes de personas que se remiten de nuevo a los archivos de Wikileaks y que encuentran por ahí algún cable diplomático que decía algo de un embajador, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tuvo un gran valor, pero lo decíamos ahora más temprano. A mí la figura de Assange es una figura que nunca terminó de convencerme porque me parece que en realidad servía al mejor postor y en este caso sospecho que los rusos tenían mucho que ver en eso y eso no gusta para nada, ¿no? El otro actor es Daniel Brühl, ¿no? Que aparece ahí, que yo creo que es un actor tremendo, es un gran actor, que en estos días además vi una película que es con él, la película del chef, que él es el dueño del hotel y está cocinando Bradley Cooper para él en la película, un papel completamente distinto, pero Daniel Brühl es un muy buen actor. Uy, no tengo esa película, voy a verla, voy a hacer la tarea, Está en Netflix, es una película simpática, no se espere usted nada. No, pero es que yo soy muy condescendiente con las películas, otra cosa es que... Se llama Burned. Ok, haré la tarea porque si no estoy mal, Daniel Brühl fue el mismo hombre de Goodbye Lenin. Fue el mismo hombre de Goodbye Lenin. Esa película maravillosa sobre la famosa República Democrática de Alemania. Mire, muy, muy buen actor es, digamos. Y yo creo que cada vez está haciendo más películas y creo que cada vez ha ido haciéndolo mejor. Pero sí, buena película. Y esta otra que le diga, pues, se entretiene, está buena, Burned. Voy a hacer la tarea. Haré la tarea. Número 22. This is the Stephen Biko. You stand up to him any way he chooses. Conflict if he likes, but with an open hand too. Bantu Stephen Biko. Stephen Biko, black activist, a leader. He had the
Posición número 22, una película de 1987, Cry Freedom, la historia, como escuchábamos ahí de fondo en su tráiler, en su idioma original, de Stephen Biko. Y Jorge, hay unas figuras que creo que eclipsan a otras, y cuando todo el mundo habla de apartheid, obviamente a la mente se viene Nelson Mandela, pero la figura de Stephen Biko, que hace parte de la historia de esta película Cry Freedom, está ahí como en el olvido, no tan visible, y hace parte de ese movimiento por los derechos civiles en Sudáfrica. Sí, papel además que interpretó con todos los méritos Denzel Washington, que también es un gran actor. Y en efecto, usted tiene razón, hay personas que, hombre, para ponerlo en términos muy simples, mala suerte tuvo Alexis García de nacer en la época en la que existía también Valderrama, y si usted eso lo lleva al escenario mundial, todos aquellos cracks que nacieron durante la época de Maradona pues tuvieron la mala suerte de ser contemporáneos de Maradona, de Pelé. Eso siempre es una tragedia, y probablemente es lo que le pasó a Stephen Biko. Estatua en el este de Londres que seguramente no van a derribar, ¿no?, por estos días, porque precisamente hace todo lo que está bien, defender a las minorías, y fue muy importante durante todo ese proceso del apartheid, que en efecto tiene pues como gran figura a Nelson Mandela. El apartheid, que por cierto también ha tenido una serie de películas que son maravillosas, ¿no? Muchas de ellas que han contado esa historia desde los años de cárcel que pasó Mandela hasta el momento, digamos, previo a la victoria, cuando finalmente De Boer termina, digamos, acompañándolo en la tarjetilla presidencial para que un país básicamente compuesto por personas negras voten por él, ¿no?, que fue un hombre absolutamente relevante en la historia política del mundo. La famosa Invictus también, ahí hablaba de ese escenario de los Afrikaners con el pueblo negro de Sudáfrica, que son mayoría pero minoría a la hora de gobernar. Y esta película de Richard Attenborough, Cry Freedom o Grita Libertad, pues hacía un biopic muy similar a lo que él había hecho años atrás con Gandhi. En esta ocasión Kevin Kline era ese periodista que empieza a entablar esa amistad entrañable con Stephen Biko y empieza a darse de la cuenta de los horrores que se vivían con el apartheid. Número 21. Lo que me interesa es quién me dirá cómo nos perdimos esta historia. Cómo el diario Mercury de San José, un periódico de una quinta parte del tamaño de Los Angeles Times y a 500 kilómetros de distancia, nos rebasó en una de las historias más importantes en esta ciudad. ¿En qué? ¿20 años? ¿Y tú, Rich? ¿No cubrías a Ricky Ross? Unas partes, sí. Sí, las partes. Sí. Lugar número 21, esta es otra de esas películas, Jorge, que yo digo que pasan ahí con más pena que con gloria, haciendo buenas producciones por el tema que tocan y como que les hacen a un lado. Kill the Messenger, una historia inspirada en hechos reales devastadora de un periodista que descubrió un escándalo impresionante entre la CIA y el narcotráfico, y finalmente su vida se convirtió en infierno hasta que lo llevaron al suicidio. El protagonista Jeremy Renner, muy conocido por el universo cinematográfico de Marvel y también por películas serias como esta, Matar al Mensajero. Sí, Matar al Mensajero, que por supuesto tiene todo que ver con aquella famosa frase de usted mate al mensajero o queme el sofá en caso de que su esposa o su esposo le sean infieles, ¿no? Kill the Messenger era el periodista Gary Webb, ¿no? Y en Estados Unidos, además, Alcalá, pasan vainas que son muy curiosas con los periódicos locales, y es que en estos días John Oliver, el gran cómico, comentarista político, lamentaba que muchos diarios de aquellos, como por ejemplo el que trabajaba Gary Webb, un pequeño diario cerca a Los Ángeles, o más o menos cerca a Los Ángeles, en California. En California nada cerca de nada, pero bueno. Sí, es inmenso. Es inmenso, sí, estén quebrándose porque hacen un gran trabajo en las zonas en las que están. El periodismo de un país tan grande y tan importante no puede quedar en manos solamente de 3 o 4 grandes periódicos como el Boston Herald, el Times, el Post, el Los Angeles Times, porque probablemente van a extrañar mucho a los periódicos pequeños que hacen un enorme trabajo. Buena película esta, muy buena película de un periodista que se encuentra una tremenda historia. Y como suele suceder, no sé si usted siente, Jorge, cuando termina de ver una película y muestran al personaje de la vida real, como que le da más valía a la historia que le acaban de contar. Claro, por supuesto que sí. Y en este caso en particular, ahora lo conversábamos más temprano, de las intervenciones de los Estados Unidos en países de América Latina, en este caso es en Nicaragua, ¿no? Todo el escándalo de los Contras, que fue un escándalo monumental que probablemente del que todavía queda mucho por descubrir. Claro, el famoso viaje de ida y vuelta. Ustedes me dan droga y yo les doy las armas. Y todos somos felices.